Te cuento que que no estaba grabando la clase. Não estava gravando? No estaba grabando. Quem perdeu, perdeu, doutor. Pues, ni modo, ni modo. Ya, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, glomerular, primaria y secundaria, túbulo intersticial, que es la enfermedad poliquística del riñón, y la nefritis, túbulo intersticial. Cuando hablamos de obstructiva, hablamos de piedras en los riñones y enfermedades de la próstata en los varones. Fisiopatología. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad renal crónica? Primeramente, la lesión renal, hay una reducción de la masa de la nefrona. Hay una hipertensión capilar glomerular. Esto que lleva a una pérdida progresiva de la superficie de filtración, disminución de la filtración glomerular y una cicatriz renal. Como les digo, todas estas patologías que estamos viendo en la parte de lo que es riñón, todo en sí viene a razón de la nefrona. La nefrona es la base de todo esto. Por eso miren, aquí cuando hablamos de esto, Sí. de la nefrona. La nefrona es la que va a ocasionar todo para que el riñón pueda, bueno, no pueda, para que el riñón sufra algún daño. No se olviden, por favor, de estudiar la nefrona. Ya. ¿Cuál es la clínica de una insuficiencia renal crónica? Obviamente el paciente está débil, hay nicturia, polaquiuria, oliguria, calambres musculares y picores, sabor metálico de la boca, hipertensión arterial, deterioro neurológico y edema. Todas estas manifestaciones clínicas son las causantes por la cual tenemos la insuficiencia renal crónica. ¿Cuáles son las complicaciones de esta? Obviamente las complicaciones pueden ser a nivel sanguíneo, la anemia, por déficit de eritropoyetina. Acuérdense, lo mencioné al principio. Eritropoyetina es la producción de los glóbulos rojos. En la parte ósea hay osteodistrofia renal. ¿Debido a qué? A la hipocalcemia, que favorece el desarrollo de hiperparatiroidismo secundario, el cual intenta mantener ¿qué? Los niveles de calcio a costa de la extracción de los huesos. O sea, robamos el calcio de los huesos para poder suplir las necesidades renales. A nivel cardiológico, la insuficiencia cardíaca congestiva y el edema de pulmón. Obviamente, debido a la hipoperfusión del riñón, lo que provoca un aumento de la demanda y aumento del gasto cardíaco. Por último, cuando el paciente tranquilamente no respondió a las diálisis y el fallo renal no tuvo un buen pronóstico, lamentablemente llega a lo que conocemos como la muerte, el deceso del paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una enfermedad renal crónica? Bajo peso al nacer, historia familiar de antecedentes renal crónicos como antecedentes familiares, ya que puede ser una enfermedad autosómica recesiva. La diabetes, obviamente por la obesidad o la hipertensión arterial. Comida colecitoquinética, grasa y la obstrucción en las arterias, que es lo que causa la aterosclerosis. Grupos vulnerables a quienes afectan mayormente: pacientes mayores de 50 años y raza afroamericana. Aquí las imágenes las puse al revés. Son pacientes de afroamericana y pacientes mayores de 50 años. Valores normales para que se pueda decir que hay una alteración de la insuficiencia renal crónica. Son sustancias como ser cual la creatinina, que es la enzima del riñón. Valores normales en el hombre de 0,3 a 1 y en las mujeres de 0,2 a 0,5. La creatinina en orina de 0,3 a 2,29 a 0,29, perdón. La urea de 10,7 a 46,5 y el ácido úrico en varones de 3,6 a 7,7 y en mujeres de 2,5 a 6,8. Estos laboratorios siempre van a ser solicitados cuando un paciente ingresa a un hospital. Me refiero a cuando va a ser internado, y por rutina siempre se solicita estos laboratorios.
para ver el funcionamiento normal del cuerpo, porque si se dan cuenta, la falla renal tiene repercusiones tanto a niveles hematológicas, cardiopulmonares, renales y neurológicas. Doutor, uma pergunta que ficou meio vago assim. Por que as pessoas a descendência afro, não? Claro. Por que eles se encaixam nisso? Mayormente por las costumbres, por lo... Vos sabés que en África y en Asia, que son las que donde más se ven estos casos de pacientes, ¿ya? No sé la explicación exacta, la verdad, pero es por las costumbres que tienen, por la alimentación que tienen, pero en sí, las personas negritas, los afroamericanos, ¿ya? Tienen una composición o son más susceptibles a sufrir estos daños renales. La explicación ahorita no te la puedo dar. Te E estaría está bem. mintiendo o inventando. No, ahorita no la puedo, no la tengo. ¿Ya? Fique uma coisa que eu vou consultar a hora, depois eu hablo ao doutor. Claro. Ya. Entonces veamos el tratamiento en la insuficiencia renal crónica. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en la insuficiencia renal crónica? Es controlar los síntomas, reducir las complicaciones y retrasar el proceso de la enfermedad. ¿Cuál es el objetivo? Como les dije, controlar los síntomas. Primeramente, controlar la presión arterial, las transfusiones sanguíneas porque produce anemia por la falta de eritropoyetina, diálisis y trasplante, como les dije, el paciente no orina y sí o sí requiere hacer un trasplante renal o la diálisis previa, aumentar la ingesta de líquidos, aumentar el volumen y por último compensar el electrolito por medio de, de los líquidos, tanto el sodio como el potasio, específicamente el sodio. Tratamiento nutricional. ¿Cuál es el tratamiento nutricional? Si se ven en esta imagen, es una paciente de la tercera edad, morena, negrito. Retrasa la aprobación de la insuficiencia renal crónica, el tratamiento nutricional. Mejora o mantiene el estado nutritivo del paciente. Disminuye los síntomas ureicos e hipercolesterolemia. Minimiza el catabolismo proteico. Normaliza el equilibrio hidroelectrolítico. Regula la presión arterial y permite una mejor calidad de vida. Glomerulonefritis. ¿A qué se refiere la glomerulonefritis? Que es una de las causas o patologías que se da. La glomerulonefritis, entonces, ¿qué es? Es la inflamación y proliferación glomerular secundaria a un mecanismo inmunológico. Vimos hace rato que entre una de las causas prerrenales de la insuficiencia renal crónica mencionábamos a qué? A la glomerulonefritis. Entonces, la glomerulonefritis es la inflamación y proliferación glomerular. Se dan cuenta, todo está así a nivel del glomérulo. Todo está ahí, por favor. Te los vuelvo a recalcar, estudien glomérulo en el libro. Hay desencadenando que por un agente infeccioso en las vías respiratorias o en la piel. ¿Con qué cursa la glomerulonefritis? Con hematuria u oliguria, proteinuria, edema e hipertensión arterial. Glomerulonefritis aguda. ¿A qué se refiere cuando hablamos de glomerulonefritis aguda? Son glomerulopatías que cursan, con hematuria, como ser cuáles. Glomerulonefritis aguda post-estreptocócica, glomerulonefritis hereditaria y otras glomerulonefritis que cursan con hematuria. Dentro de la glomerulonefritis hereditaria, vemos a la nefritis hereditaria, que es el síndrome de Alport. Otra causa es la hematuria benigna familiar. ¿Cómo se da o por qué se da? Por enfermedad de la membrana basal que se encuentra muy delgada, muy susceptible o friable para ser dañada. Otras glomerulonefritis que causa con hematuria, que es la orina con sangre, ¿cuáles son? La nefropatía, la IgA,
que es la enfermedad de Berger. La glomerulopatía primaria, glomerulonefritis membrano-proliferativa, que también es primaria, y la nefropatía de la púrpura de Swollen-Henoch, que es una glomerulonefritis secundaria. Una de las más frecuentes y, bueno, se podría decir que también mortales es el LES. ¿Qué es el LES? El lupus eritematoso sistémico, que es la nefritis lúpica secundaria también. Glomerulonefritis aguda post-estreptocócica, lo que veíamos hace rato acá. Glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. Es la principal causa de síndrome nefrítico en niños con un rango de edad de 2 a 14 años, presentándose entre un 70 a 80% de los casos. Se presenta posterior a 3 semanas de haber cursado con una infección causada por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, cepa como negritogénica. La presentación puede ser esporádica, o sea, puede salir de repente, o estacional o epidémica. Sí. La infección estreptocócica en la faringe o en la piel es una de las más frecuentes. ¿Por qué? Porque el estreptococo beta-hemolítico siempre ingresa por la boca, por la garganta. Es lo que nos causa después la faringitis o las amigdalitis. Acuérdense que esta es responsable, si no es prevenida o si no es bien tratada, también puede dar otra patología como ser la fiebre reumática. Puede presentarse con fiebre escarlatina. La infección faríngea puede durar de 7 a 15 días, de 1 a 2 semanas en todo caso, que es el resfrío, que, ay, que no sé, ya voy 15 días estornudando, estoy tosiendo, me duele la garganta, ¿ya? Ese es el rango de la patología que dura en sí. Y la infección cutánea, toda la parte de la piel o la estreptocosis, que puede durar de 21 a 40 días. O mais comum se llama Staphylococcus aureus. Sí, exactamente. E outra coisa, doutor, as pessoas negritas que têm 4 vezes mais problema no riñón, porque se há uma falha genética no cromossomo APOL1. Ah, bien, bien, bien. Yo no sabía esa. Gracias, María, por avisarme. Bien, bien. Entonces, el agente etiológico es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, que es el más frecuente. Otras bacterias aparte de la estreptocosis es cuál? Virus como ser la varicela, la rubiola, el citomegalovirus, hepatitis B, parotiditis, adenovirus, el virus de la VIH de la inmunodeficiencia humana, la influenza tipo A, ¿ya? Y dentro de los parásitos que nos dan o cursan esta patología de la glomerulonefritis es el plasmodium, el toxoplasma, trichonosis, etc. Infecciones virales que preceden a la glomerulonefritis aguda. ¿Cuáles infecciones preceden a esta patología? Tenemos la hepatitis B, citomegalovirus, varicela zoster, el virus de Epstein-Barr, econovirus coxsackie, rubiola, sarampión, la enfermedad del Guillain-Barré, onconavirus e influenza. ¿Y las parasitarias? ¿Cuáles? Dijimos hace rato acá, Plasmodium, Toxoplasma y Trichognosis. ¿Cuáles son las parasitarias? Otra vez, Plasmodium, malaria, o Falciparum, Toxoplasma gondii, Ascitosoma manzoni, la filaria, Trypanosoma y triquinosis. Son los parásitos que más dan estas enfermedades de la glomerulonefritis aguda. ¿Cuál es la fisiopatología del edema nefrítico? Primeramente hay un daño glomerular inmunológico que produce ¿qué? Activación del complemento, exudación de leucocitos y proliferación celular. Esto nos causa ¿qué? La hematuria, la uremia y la proteinuria. Pero cuando hablamos de la uremia, hay una disminución del filtrado glomerular. Esto, hay una resorción distal del sodio por la ingesta de sal. Hay retención de agua y sodio. Aumenta el volumen del líquido espacio extracelular, abriendo una congestión vascular, lo que produce el edema, la hinchazón de los brazos y piernas
Y por último, aumentando la presión arterial, que es la hipertensión arterial. ¿Cuál es la clínica de esta glomerulonefritis aguda? Obviamente el porcentaje más alto es la hematuria, con un 100%. Edema, otro síntoma principal, que es el 89%, mayormente se da edema en miembros inferiores. La hipertensión arterial grave y la oliguria severa. Oliguria es la falta de disminución de orina. Malestar general, obviamente el paciente no puede hacer sus labores cotidianas. Hay anorexia, náusea, obviamente junto con el vómito y el dolor lumbar, dolor de la espalda específicamente. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de la glomerulonefritis aguda? Obviamente en la orina, ¿qué vemos cuando vemos un examen de orina? Vemos las tiras reactivas, que es sangre positiva, 3 cruces y proteínas positivas también. En el sedimento de la orina, ¿qué es lo que se observa? Hematuria, leucocitosis y cilindro. En la función renal, cuando vemos el laboratorio, obviamente todo esto es laboratorial. La urea, la creatinina y el sodio se encuentran elevados. Hay anemia, disminución del glóbulo rojo, de la hemoglobina, perdón. Cuando mandamos al cultivo, al bacteriológico, ¿qué es lo que se ve? Hay, obviamente, el germen causal, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Los azoados, que son la urea y la creatinina, se encuentran elevados. El complemento disminuye, que es la CH50, la C3 y la C4. Obviamente, cuando al paciente lo internamos por ver estos laboratorios, sí o sí, como le digo, de base o por protocolo, se solicita que radiografía de tórax. En esa radiografía de tórax, ¿qué es lo que observamos? La parte pulmonar y la parte cardiológica. En la parte cardiológica vemos una congestión vascular y a nivel pulmonar vemos lo que se llama el derrame pleural, patologías que ya vimos en su tema. En la ecografía abdominal vemos ascitis. Les expliqué qué era ascitis. Es el líquido que se encuentra en el peritoneo y una ecofregencia renal. Nuevamente lo mismo. Hematuria 100%, proteinuria 80%, disminución del complemento 3 89%, creatinina sérica mayor a 2, 25% de los casos, IgG 90% de los casos. Bueno, jóvenes, gracias por escucharme. Lamentablemente me olvidé grabar la clase un tiempo muy largo, pero ni modo, es mi error, así que tranquilo. Te la mando ahorita la diapositiva y todo para que puedan leerlo y estudiarlo. Sí. ¿Ya? Tá tranquilo, doutor, tá tranquilo. Ya. Prova o gabarito novamente, já vou para o terceiro exame, já precisar sem nada. Sí, ya, Gustavito, cuídate. Chao, chao.